Este es el último tranvía, el número 4. Estamos en este momento en el proceso de inspección. Tenemos los inspectores europeos bajo del tranvía en este momento haciendo todo la inspección, asegurándose que todo esté en regla para poderlo poner en uso. Ya hemos salido a recorrer el alignment, asegurarnos de que todo está bien, pero esta noche pensamos salir con ellos a hacer lo de las pruebas de seguridad, donde se chequean los frenos, los botones de emergencia y todos los sistemas de seguridad del tranvía para que estén en regla. Este tranvía funciona con baterías, se cargan acá en el depot y también tiene celda de hidrógeno que produce también electricidad para ayudarle a extender las horas de rodaje. Puede llegar a tener 20 horas de rodaje con una carga sola. Yo creo que no solamente cumplimos la meta, sino creo que los tranvías han hecho el trabajo mejor de lo que originalmente se proyectaba. Estamos muy contentos con la ayuda, tanto que esto nos ha dado un gran impulso en la industria mundial, porque ha venido mucha gente de otras partes a mirar los resultados de estos tranvías tan buenos, y en este momento tenemos bastante trabajo relacionado a esto. La tecnología que nosotros desarrollamos de baterías para los tranvías y que no necesitan el alambre catenario encima, trabaja y trabaja muy bien. Yo vine el lunes. Teníamos aquí un equipo de muchachos de 4 técnicos ensamblando lo que vino desarmado del tranvía, y solamente ahora me queda uno. Ayer se fueron los otros, se fueron 3 de ellos. Quedo con uno para que me ayude a cualquier detalle que quede faltando. Con el gobierno y con los muchachos acá de mantenimiento tenemos contacto directo. Tenemos una línea directa con ellos, y si hay algún upgrade o una mejora en el software, inmediatamente les damos a ellos todos los upgrades, y tenemos gente muy capacitada acá que trabaja con nosotros, y por intermedio del computador podemos hacer los upgrades y las mejoras en el tranvía.